Esto es Jueves de Podcast, un espacio donde charlamos con protagonistas que hacen de Facatativá un lugar maravilloso y digno de ser escuchado. Bienvenidos. Amigos y amigas, un saludo muy especial en nombre de la Administración Municipal, del alcalde Luis Carlos Casas. Bienvenidos a un Jueves de Podcast, temas variados. Agradecerles a todos los amigos que se toman ese tiempo entre 20 y 25 minutos para ver nuestros mensajes y estos espacios que ha creado la Administración Municipal para conocer desde un punto de vista diferente las cosas que pasan en nuestro municipio. Hoy continuamos con invitados especiales, amigos de la casa, amigos con una gran responsabilidad, porque hay que decirlo, formar seres humanos no es fácil, y mucho más cuando se piensa en el presente y en el futuro de un territorio. Hoy nos acompaña el padre Manuel Vega León, rector del Colegio Seminario San Juan Apóstol. Bienvenido, padre. Muchas gracias. También un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, nos ven a través de estos medios, y qué bonito poder compartir con ustedes esa experiencia de fe, de servicio, de amor por la educación y la formación. Muchas gracias por recibirnos en su casa. No, es de todos, es de Facatativá. Muchas gracias. Hablemos un poquitico sobre la historia de Manuel, ese ser humano que tomó una decisión importante en su vida y que se ha enfocado en el tema de servicio. No, muchas gracias. Miren, lo primero que tengo que contar cuál es mi parroquia de origen, mi lugar de origen. Soy de un pueblito de la sabana de Bogotá que se llama Tenjo. Nací allá, mi familia es de allá. Me formé en escuela rural, en una vereda en Tenjo, luego en el colegio departamental, en el sector oficial. Ese fue mi proceso de educación primaria y media vocacional. Y estando en el colegio, recuerdo muchísimo el cambio del docente de educación religiosa. El que estaba se pensionó, y entonces el obispo de aquella época había hecho los cambios de sacerdotes y había nombrado el párroco de Tabio párroco de Tenjo, y buena parte de su ministerio lo ejercía como docente en los colegios, y fue el docente de educación religiosa. Y en alguna charla, en algún encuentro, porque nunca me dio clase de religión, sino nos encontramos tal vez en un descanso, se me ocurrió preguntarle: bueno, padre Gustavo, ¿usted cómo hacen ustedes para ser sacerdotes? Y bastó con esa pregunta para que me hicieran, no se imaginan ustedes, la persecución. Claro, tal vez vio en mi palabra, en la pregunta, inquietud vocacional. Bueno, de toda esa historia terminé visitando un seminario mayor, supuestamente para conocerlo, pero cuando llegué al tercer piso me tocó hacer fila para entrevista con el rector. Y me acuerdo la primera pregunta: ¿usted por qué quiere ser sacerdote? Tenía en ese momento 18 años. Di mi respuesta. Al mes, sin buscarlo tanto, al mes me llegó una carta del seminario diciendo que me habían aceptado como seminarista en el Seminario Mayor de Zipaquirá. Ya hice mis primeros años de formación, 3 años. Luego Monseñor Gabriel Romero, que es conocido por todos nosotros, hizo la creación del Seminario Mayor de la Diócesis, fundó el Seminario Mayor, y yo hice parte de los primeros seminaristas que estudiamos en el Seminario Mayor de la Diócesis de Faca, allá en el año 95, 94 empezamos, 95, 96, 97, me ordené sacerdote en el año 97, y el obispo muy querido me mandó para la casa, me nombró vicario parroquial de Tenjo. 97, la ordenación, 98, 99 fui vicario parroquial en mi parroquia de origen, que fue una bendición y una gracia bellísima que Dios me regaló. Y de ahí pasé al Seminario Mayor como formador del seminario, y estuve casi los 17 años dedicado a esa tarea de la formación del clero de la diócesis. Pienso que más del 50% de los sacerdotes de la diócesis son discípulos míos. En el 2015, Monseñor José Miguel me presentó a un servicio
en la Conferencia Episcopal de Colombia, que acabo de entregar apenas el año pasado, a finales del año pasado, hice la entrega de ese servicio que se dedicaba precisamente al acompañamiento de los seminarios mayores de Colombia, y de la formación de los formadores, del tema de la pastoral vocacional, todos esos temas que tienen que ver con la inquietud vocacional de un joven. Y terminado el año pasado, la Asamblea del Episcopado, pues bueno, agradeció casi 10 años de servicio allá, en ese lugar que es excepcional, es el corazón de la iglesia en Colombia. Y Monseñor Pedro Manuel pues me ha pedido el servicio de estar en la formación de los estudiantes del Colegio Seminario. Entonces estoy como rector y vicario general de la diócesis de Faca. En resumen, esa es como la historia. Bienvenido nuevamente entonces a la casa, padre. No, sí, ha sido muy bonito volver nuevamente a Facatativá. En 10 años las cosas cambian mucho. 10 años realmente se hacen distintas las personas, las generaciones, las actividades, la cultura misma de Facatativá hoy es muy distinta. Yo recuerdo a Facatativá todavía con muchos rasgos de pueblito, de pueblo, pero hoy yo veo en Facatativá una ciudad con muchos elementos, con muchas realidades, muchas de ellas muy buenas, muy positivas, pero también siento que hay muchos desafíos y cosas que tenemos que enfrentar. Por supuesto. Entrando en materia, padre Manuel, algo que nos llama mucho la atención en esta institución es que se rige desde el contexto católico. ¿Cómo es esa formación de estos muchachos, de estos niños, de estas niñas, en ese concepto católico de fe? ¿Cómo se maneja la fe con los muchachos? Bueno, una buena parte de la experiencia de servicio pastoral la dediqué también a la pastoral educativa. 6 años pude conocer el ambiente educativo tanto del sector oficial como del sector privado en torno a la formación religiosa. Claro, la ley 115 nos habla de la educación religiosa como área fundamental y obligatoria, pero es entender eso y la amplitud de esa afirmación no es una tarea fácil. Cuando sabemos, por ejemplo, en el sector oficial no es confesional, son temas muy universales, sí, muy abiertos, que cualquier confesión religiosa puede retomar para impartir la formación religiosa de una persona. Pero en una institución como la nuestra, la formación religiosa es confesional. Y desde luego desde el ámbito de Iglesia Católica, de la doctrina de la Iglesia Católica. Sin embargo, en medio de todas estas realidades y elementos que tenemos que implementar, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que el ámbito religioso, la formación religiosa, esté presente en la institución educativa. Doy simplemente un ejemplo. Estados Unidos duró 23 años sin educación religiosa. La suspendieron, hablando de la libertad religiosa, que fue mal entendida, mal comprendida. Entonces, libertad religiosa era no tener formación religiosa o en valores o principios éticos, confesionales o aconfesionales, que existiera algo que diera una normativa. Empezaron los problemas en Estados Unidos que nosotros conocemos, de estudiantes con ciertas situaciones de desequilibrios emocionales, psicológicos. Entonces fácilmente escuchábamos las noticias de un jovencito que tomaba un arma y asesinaba a sus compañeros, y bueno, era una cosa complicadísima. En el gobierno de Obama analizaron muy bien el tema y dijeron: aquí hace falta algo. Hay algo que perdimos en la formación religiosa, en la formación integral de nuestros estudiantes. Y lo que descubrieron ciertamente es que la formación religiosa forma en valores. Y dijeron ellos: vamos a volver a implementar la formación religiosa. Todos sabemos que la educación religiosa en Estados Unidos por mayoría es protestante. Correcto. Pero la implementaron, encuentran un valor en la formación religiosa. Igual los colegios que son católicos pues impartirán la formación religiosa católica. Pues a mí me ha hecho pensar mucho eso, y cuando Monseñor me pidió que estuviera en el Colegio Seminario, uno de los primeros elementos que yo tuve como presente en mi mente y en el corazón
es que la formación religiosa del colegio seminario debe formar profundamente en valores no solamente éticos. La ética es importante y ayuda a orientar mucho a una persona, pero valores profundamente humanos. Amor a la vida, amor a la familia, amor a la patria. Me parece que esos valores los tenemos que inculcar y que no se desconectan de ese reclamo religioso que todo ser humano tiene. Hay padres de familia o hay alumnos, estudiantes que dicen, yo voy despacio con el tema de mi fe, digamos no participo en la Eucaristía, o quizás no profeso la fe de tal manera como me lo exige la institución. Sí, se han acercado, por ejemplo, estudiantes a decirme, padre, mire, yo no soy católico, yo quiero pedirle que no pueda participar de la celebración de la Eucaristía. No me quiero colocar la ceniza el miércoles de ceniza. No quiero rezar el rosario con toda la institución. En esa libertad que hoy tiene que proclamarse y defenderse por encima de cualquier situación, lo que hemos hecho es invitar al joven a encontrar el valor. Una cosa es la participación en esas actividades, otra cosa es generar convicciones o confesión de fe en torno a esas realidades. Entonces me ha parecido muy interesante el poder ayudarle a un jovencito, por ejemplo, alguno que abiertamente me dijo, no quiero participar de la Eucaristía, le pedí que me acompañara en la libertad, porque si me hubiese dicho que no, pues tengo que respetar su libertad, pero le pedí que me acompañara, que estuviera en la celebración de la Eucaristía. Para mí ha sido sorprendente la cercanía de ese muchacho con las cosas que realizamos en el colegio. Y abiertamente manifiesta no tener ningún credo, ninguna confesión. Pero es indudable que dentro de cada ser humano hay un reclamo religioso inherente a la persona al que hay que responder. Y ellos lo van descubriendo poco a poco en las distintas cosas que les ofrecemos. Como posiblemente hay casos, y que nosotros lo hemos visto acá, de otras religiones que tienen sus hijos acá estudiando y que participan en la Eucaristía. Sí, y en las clases de educación religiosa. ¿Cómo es eso, padre? ¿Cómo podemos explicar eso? Ellos asumen toda la propuesta formativa del colegio seminario porque es confesional. Sí. Cuando se hace todo el tema de matrícula, se habla también con los padres de familia y con la libertad de ellos de asumir una propuesta como esta, ellos saben que asumen toda la propuesta formativa, toda. Educación religiosa, formación en, lo hemos llamado humanismo cristiano, que es como una experiencia. Cada curso tiene 1 hora de humanismo cristiano. No tiene nota, no es para llenar el cuaderno de cátedra y de información. Es un espacio de diálogo, de encuentro con temas muy presentes. Por ejemplo, hicimos un trabajo muy bonito en torno a la vida y hablar de la vida y el valor de la vida, y entonces fueron apareciendo por parte de los mismos estudiantes expresiones como el suicidio, que ha sido un tema muy delicado y lo sabemos en Facatativá, eso nos ha golpeado duramente, pero por parte de los mismos muchachos van abriéndose a esas temáticas. Entonces no es solamente el programa de educación religiosa que lo tienen que asumir y ahí hay unas temáticas y es un tema que tiene una manera sistemática de tanto de enseñarse como de evaluarse, un espacio distinto, abierto a los temas que le interesan a los muchachos, de diálogo con el capellán del colegio, con la coordinadora de pastoral, porque pues hemos implementado eso, que me parece a mí que es supremamente útil, y hablan todos, no solamente los católicos. Y yo me sorprendo mucho, y lo digo sin temor a equivocarme, a veces quienes más participan y quienes más apuntan al ideal de lo que queremos son jovencitos de otras confesiones religiosas. Qué bonito. Cuando se habla de libertad, y creo que nos dejó ese mensaje el Papa Francisco, con una iglesia como lo han manifestado y es totalmente diferente a lo que venía, sobre ese mensaje de aceptación, de misericordia,
de mucha fe, pero también entendiendo los cambios que existen en los jóvenes y en la humanidad. Cuando usted se reúne con esos niños más pequeñitos, ¿cómo ven la fe desde su institución educativa en esos cambios? Sí, a veces uno es el que tiene miedo, uno es el que tiene temores de que frente a la propuesta de la Eucaristía o de la educación religiosa llene uno el corazón de estos niños y de estos jóvenes que los cansa. Uno tiene el miedo, pero los chicos, los niños y los jóvenes están, yo no sé, más que antes, ávidos, quieren conocer, quieren formarse y preguntan e interrogan. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el ambiente del colegio, el hecho de que cuando abrimos estos temas, más que nosotros dar información, pues aclaramos algunos puntos, es poder descubrir todas las inquietudes que hay en el corazón de estos niños y de estos jóvenes. Hay muchísimas preguntas. Y a mí me ha llamado también la atención el hecho de que algo que nosotros perdimos y que pienso un poco en Facatativá, porque a veces pasan cosas que no tienen que pasar, porque hay tantas dificultades, y es la falta de identidad. Cuando yo no me identifico parte de un pueblo, no lo quiero, no me identifico, pues las cosas me dan igual. No cuido las cosas, no cuido el bien público, no cuido el bien personal, no me interesa. No sé cuántos facatativeños, raizales hay en Facatativá, no tengo el dato, pero intuyo que son muchas más las personas que venimos de otros lugares de Cundinamarca y de Colombia, que hacemos parte de esta realidad. Y esa falta de identidad, de amar el lugar, de amar la vocación, de amar la familia, de amar la patria, todo eso nos está haciendo mucho daño. Y es así que pienso en la misma identidad religiosa. Si yo me identifico como católico, pues bueno, que eso se note. Si yo me identifico testigo de Jehová, porque tenemos muchas personas que tienen esa confesión y esas convicciones, pues que se le note. No hay ninguna religión que tienda a algo malo o negativo. Al contrario, el reclamo religioso se desarrolla y se desata siempre en función del bien del otro, de hacer el bien, de evitar el mal, de buscar construir, edificar. Esa identidad es necesaria. El que sea de esta convicción, que lo haga, pero con profundidad. Entonces buscamos es eso, ¿no? El colegio, en el ámbito educativo también, que las convicciones sean claras. Y estoy absolutamente convencido que esas personas, estudiantes nuestros que hacen parte de familia, colegio, seminario, que no tienen una confesión o la confesión católica, confiesan otras religiones, otras convicciones religiosas. Aún, vuelvo a contarte, hay jóvenes que dicen no creo en nada, no creo en nada. Así los tenemos en el ambiente del colegio. Van encontrando, en últimas, un camino de identidad frente a unos valores universales. La vida, el amor por la población en la que vivimos, el amor por la familia. Eso nos preocupa, no solamente la Iglesia Católica. Sé que todos estamos trabajando desde el ámbito religioso porque haya cada vez más identidad de familia. ¿Cuántos hijos hoy que hemos crecido en este mundo y le servimos de alguna manera, cada uno en su vocación y su profesión, damos gracias a Dios porque fuimos hijos deseados? Pero también cuántas realidades de hijos que están naciendo hoy no deseados. Y esas realidades hoy están saliendo en el ambiente educativo, formativo. Para mí sería una gracia y un don de Dios, sin importar convicción, fe, tendencia política, posición social, sin importar nada de eso, que una persona tenga identidad, sea una buena persona, un buen ser humano y en sus convicciones religiosas un buen creyente. Hablando de eso precisamente, padre, ¿qué le diría usted a esos padres de familia que, digamos, que reciben ese mensaje de su hijo?
joven y dice, no creo, pero ellos son católicos y exigen que deben ir a la iglesia porque aún se ve que deben ser católicos, que por eso están en un colegio, pero existe esa resistencia del joven y no hay esa comunicación o ese entendimiento, no sé cómo decirlo. Pero, ¿qué decirle a esos padres cuando escuchan eso y usted que lo escucha aquí en el colegio lo maneja de una manera diferente? ¿Qué le diría a usted a esos padres? En la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, unos jóvenes, pues, entonces me lo haces en el ambiente de la familia, ¿qué le decimos a un papá, qué le decimos a un joven? Pero encuentro parte de la respuesta en esto. Unos jóvenes que el Papa cada día en la jornada almorzaba con jóvenes de distintos lugares por continentes, fueron los almuerzos, entonces en esta ocasión eran jóvenes del continente latinoamericano y entonces se reunían y almorzaban con el Papa. Y en ese ambiente un joven le dice, Santo Padre, tengo un amigo que no cree en nada, que no es creyente, que no tiene convicciones religiosas, es buena persona, pero no sé cómo traerlo. ¿Qué tengo que hacer, Santo Padre? Y el Santo Padre le contesta de esta forma, le dijo, no le diga nada, no le diga nada. Basta con tu testimonio. Y yo encuentro a partir de esa respuesta que dio el Papa Francisco, que es bellísima, es profunda, que muchas de estas realidades no se trata de hablar ni de decir, sino de testimoniar. El testimonio de papá y de mamá, que va a los domingos a misa, que invita a su hijo, que lo acompaña, que celebran motivos de fe, que se vuelven en últimas modelos de identificación. Es que no de entrada tenemos que obligar taxativamente, tiene que ir a misa, tiene que acompañarme, tiene que rezar conmigo, porque es que ese tipo de cosas lo que hacen es hastiar, alejar. Y yo creo que con la paciencia bondadosa del corazón de un papá y de una mamá que sabe que educar requiere tiempo, muy bien, sin decir tanta cosa, basta con su testimonio de vida. Eso convence más que palabras. Padre, que con todo lo que hemos vivido con el fallecimiento del Santo Padre, del máximo jerarca de la Iglesia Católica, ¿cuáles serían esas características que debe tener el nuevo Papa? Hablando de este tema, sobre libertad religiosa. ¿Cuál sería ese mensaje o esa persona, cómo podría, digamos, desarrollar y fortalecer más este espacio? Sí, mañana empezamos el cónclave, ¿no? Y mañana empieza esa decisión. Ha terminado todos los rituales de funerales del Papa Francisco. Todo este tiempo la Iglesia se ha dedicado a pensar, bueno, ¿qué Papa necesitamos? ¿Qué Santo Padre necesitamos? Yo estoy convencido que el Papa Francisco no hizo otra cosa más que darle plenitud al Concilio Vaticano II. O sea, el concilio ya había previsto el papel del laico, el papel de la mujer, el papel del joven. Y el Papa Francisco con los sínodos, sínodo de la familia, sínodo de la Amazonía, donde nace el tema de la casa común, sínodo de la sinodalidad, donde dice, caminamos juntos, vamos juntos. Eso no se puede echar en saco roto. El nuevo Papa tiene que llevar y continuar el desarrollo del Concilio Vaticano II, que es esa participación de todos en la vida de la Iglesia. Y en este campo educativo y formativo, en la libertad, en el aprecio y aceptación de las personas con las convicciones que cada uno debe tener de hacer siempre el bien, evitar el mal. Me parece que el Papa debe tener una espiritualidad muy conciliadora, ciertamente, porque pues, hay posiciones de posiciones. Hay unos que pueden decir una gran libertad, otros que podrán decir volvamos a una estructura mucho más conservadora, mucho más prudente en muchos temas, no hablemos de esto. No, yo creo que la Iglesia y el Papa tienen que hablar de todo, y tiene que hablar con sabiduría,
con amor por la persona, por el ser humano. Y que el Papa Francisco nos dio mucho ejemplo de eso, y el próximo no puede traicionar lo que ha hecho el Papa Francisco y lo que está haciendo la iglesia en este momento. Yo encuentro hoy una iglesia muy distinta a la que conocí, en la que me formé inicialmente, con muchos ritos, con muchas estructuras, pero una iglesia que ha ido caminando y que hoy cuenta de manera muy especial con el laico. El papel de la mujer en la iglesia es fundamental y esencial, empezando por nuestras mamás, nuestras hermanas, que tienen como esa cercanía, esa convicción tan profunda de fe y de amor por Dios y por la familia. Todo eso lo tenemos que valorar. Ciertamente en el mundo hay tendencias, todo esto que se habla hoy de las ideologías, que son muy complejas, que el Papa Francisco también las refirió, que no se pueden confundir con el ámbito religioso. El ámbito religioso, en última, lo que busca es exaltar al ser humano en su perfección. Es que el ser humano es creado de imagen y semejanza de Dios, y eso no lo podemos romper con una decisión que vaya en contra de la vida, de la existencia humana, del bien de las personas. Bueno, son muchas cosas. Para terminar, rector, el tema de tecnología, que se basa mucho en esta institución, pero esa tecnología, esa carga tecnológica que tienen los niños y los jóvenes ahora, ¿puede influir dentro de ese creer, de esa fe? Lo que pasa es que el mal uso de la tecnología sí puede llevar a desvirtuar la conciencia de las personas. Mire, por ejemplo, en el colegio nosotros autorizamos el uso del celular porque no lo podemos quitar. O sea, ¿cómo quitamos algo que es bondadoso y bueno, que es la técnica? Eso nos llega y lo tenemos que usar, lo tenemos que utilizar. Pero no está permitido ni en primaria, sexto, séptimo, octavo. Los niños de octavo ya empiezan a utilizar el celular para ciertas cosas académicas. Noveno, décimo y 11 realmente lo utilizan, y tiene una normativa dentro del colegio, como muy seguramente en las familias también hay una normativa del uso del celular. El simple hecho de no permitir usar el celular cuando estamos en la mesa del comedor, ya eso es una normativa y es sana y es correcta, para como desprendernos un poco de la tecnología, pero no podemos obviarla, no podemos quitarla. A mí me parece que las instituciones educativas tienen que abrirse a esto que es nuevo, el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos un desafío grande con la inteligencia artificial. Ahí hay elementos positivos. La inteligencia artificial ciertamente nos ayuda a crear, a generar nuevas ideas. Hay cosas muy valiosas ahí, pero también nos puede llevar a no pensar, a no utilizar el intelecto para crear cosas nuevas. En últimas, el ser humano tiene que sobreponerse a todas esas realidades. ¿Cómo educar en todo eso? Hay que dosificar. Si no dosificamos, si nosotros no tenemos en cuenta la edad, el tiempo en que tiene que aprender o conocer ciertos temas, la manera como los debe conocer, porque no por el hecho de que tengamos una convicción religiosa tenemos que formar a los jóvenes o a los niños como en una burbuja. Entonces, estas son nuestras convicciones y fórmense ahí, pero alrededor de la burbuja todos los problemas, todas las otras situaciones o realidades que están en torno de los jóvenes, no, también los tienen que conocer. Entonces hay que abrirlos, pero dosificadamente, cada cosa a su momento. En eso nos ha costado mucho trabajo, tanto a educadores como a padres de familia, encontrar cuál es el momento oportuno. Hoy veo a un niño llorando, pequeñito, y para que se calle, le pasan el celular. Rector, muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes, y qué bonito todos estos temas y la conversación. Yo creo que esto nos ayuda también a generar ideas, cosas, convicciones y una unidad. Tenemos que hacer gente buena, buenos seres humanos, buenos creyentes, buenos ciudadanos, y las instituciones tienen que trabajar por eso. Pues bien, hoy compartimos con el rector del Colegio Seminario San Juan Apóstol, un espacio que respeta, que comparte, pero que se enfoca
en el tema de creer, de fe y esa formación del ser humano. Mil gracias, Padre. A ustedes. Aquí nos volveremos a ver por acá. Con todo gusto. Claro que Un sí. abrazo Muy para bien. todos. Déjenos su mensaje, su comentario. ¿Qué opinan del tema en este jueves de podcast? Y nos encontraremos. Este no será el único espacio que vamos a tener. Hace poco veíamos al padre hablando con el pastor en uno de los eventos de la administración municipal. Vamos a conocer esas conversaciones entre ellos. Es libertad religiosa. Un gusto para todos. Muy bien. Padre, muchas gracias. No.